Hawking lo explicó en múltiples entrevistas, conferencias y documentales, entre ellos Into the Universe with Stephen Hawking en Discovery Channel del 2010 y Stephen Hawking's Favorite Place, Curiosity Stream, en 2016. En ellos afirmó: si los alienígenas nos visitan, el resultado podría parecerse a cuando Colón llegó a América. No terminó bien para los nativos. Su razonamiento era simple: las leyes de la evolución, biológica o tecnológica, favorecen a quienes dominan su entorno. Una civilización capaz de viajar entre estrellas no solo habría resuelto la energía, la propulsión y la supervivencia en entornos extremos, sino que tendría una ventaja abrumadora sobre nosotros. En tal escenario, el contacto no sería un encuentro entre iguales, sino entre depredador y presa. Hawking consideraba que el mayor riesgo no provenía de la hostilidad, sino de la indiferencia. Tal como los humanos explotan recursos sin atender las consecuencias sobre otras especies, una civilización superior podría usar a la Tierra por mera conveniencia para obtener energía, minerales o recursos biológicos. En la escala cósmica, dijo, seríamos tan relevantes como las bacterias en una placa de Petri. Cuando Hawking pronunció estas palabras, el clima científico estaba dominado por el optimismo del proyecto SETI. Desde 1960, los radiotelescopios habían escaneado el cielo buscando señales artificiales. Figuras como Carl Sagan defendían la idea de que el contacto no solo era posible, sino deseable, bajo la hipótesis de que una civilización avanzada habría superado la agresión. Hawking, en cambio, adoptó la posición contraria. La evolución tecnológica no implica evolución moral. Para él, no había razón para suponer que una especie capaz de cruzar el cielo estelar actuaría con benevolencia. La historia humana ofrecía suficiente evidencia de lo contrario: pueblos conquistados, culturas borradas, recursos saqueados. Lo que para una civilización avanzada podría ser una simple expedición científica, para nosotros equivaldría a una invasión. Su postura fue recibida con escepticismo al principio, pero con el tiempo ganó peso. El desarrollo de la inteligencia artificial, la ingeniería genética y los descubrimientos sobre exoplanetas habitables hicieron más real la posibilidad de vida avanzada, y con ella la necesidad de preguntarse si realmente estamos preparados para ser encontrados. Hawking no basaba su advertencia en intuiciones filosóficas, sino en leyes físicas verificables. Planteaba tres argumentos principales. 1. La asimetría energética. Para viajar entre estrellas es necesario dominar cantidades colosales de energía. Según la escala de Kardashev, una civilización de tipo 2, capaz de aprovechar la energía completa de su estrella, tendría una capacidad tecnológica miles de millones de veces superior a la nuestra. Si llegaran hasta aquí, su control sobre la energía equivaldría a un dios tecnológico. Nuestra defensa sería imposible. Número 2. La improbabilidad de intenciones benignas. Desde un punto de vista evolutivo, ninguna especie sobrevive actuando en detrimento propio. Si una civilización viaja hacia nosotros, lo haría por una razón concreta: exploración, expansión o necesidad de recursos. Ninguna de esas motivaciones garantiza seguridad para los habitantes locales. Número 3. La escala temporal. La humanidad apenas lleva unos pocos siglos utilizando radiocomunicaciones. Una especie que nos superara en 1.000.000 de años tendría tecnologías incomprensibles para nosotros, tanto como lo sería un teléfono móvil para un neandertal. Hawking afirmaba que ese salto sería suficiente para convertirnos en una nota de pie de página en su historia. La paradoja de Fermi y el silencio cósmico. En física, la paradoja de Fermi pregunta: si el universo es tan vasto y antiguo, y las probabilidades de vida son tan altas, ¿por qué no hemos detectado a nadie? Hawking interpretaba ese silencio no como evidencia de soledad, sino de prudencia. Tal vez, sostenía, las civilizaciones avanzadas han aprendido a callar. Emitir señales al cosmos equivale a anunciar tu posición en un vecindario del que ignoras quién escucha. Esta visión coincide con el concepto del bosque oscuro, propuesto por el escritor y físico chino Liu Cixin. Según él, el universo se comporta como un bosque lleno de cazadores. Todo ser inteligente permanece oculto porque revelar su ubicación podría significar su destrucción. Hawking consideraba esta hipótesis coherente con la teoría de la supervivencia.
La advertencia cambió la orientación de varios proyectos científicos. Algunos equipos del SETI comenzaron a debatir si debía limitarse la transmisión activa, METI por sus siglas en inglés. En 2015, Hawking presentó el proyecto Breakthrough Listen, financiado por Yuri Milner, con el propósito de escuchar el cosmos sin emitir señales. La iniciativa emplea radiotelescopios en Green Bank en Estados Unidos y Parkes en Australia, para analizar millones de frecuencias en busca de señales no naturales. Hawking apoyó la idea de investigar, no de anunciarse. Es el momento de escuchar más y hablar menos. Su enfoque introdujo una ética nueva, el principio de precaución cósmica. Así como la bioética regula la experimentación en la Tierra, Hawking proponía una responsabilidad interplanetaria, no actuar sin comprender las consecuencias universales de nuestros actos. A la fecha no existe evidencia directa de civilizaciones extraterrestres. Lo que sí existe es un conjunto de datos que confirma que la vida podría ser común en el universo. El telescopio espacial Kepler ha identificado más de 5.500 exoplanetas confirmados, y misiones como TESS y JWST siguen descubriendo atmósferas con presencia de agua, metano y CO2, condiciones compatibles con la biología. La ecuación de Drake, formulada en 1961 para estimar el número de civilizaciones detectables, sugiere que podrían existir miles solo en nuestra galaxia. El problema, como anticipó Hawking, es que la distancia no elimina el riesgo. Una civilización que domine la energía de su estrella podría desplazarse o comunicarse de formas aún desconocidas para nosotros. Científicos actuales como el físico teórico Michio Kaku o la astrónoma Jill Tarter reconocen que la advertencia de Hawking es válida. La prudencia es razonable cuando la información es insuficiente. El astrofísico Adam Frank de la Universidad de Rochester lo resumió así: el universo es viejo, y la inteligencia puede no ser un don, sino un riesgo que pocas especies superan. Tal vez las que sobreviven son las que aprenden a permanecer en silencio. Hawking veía en la propia inteligencia humana un ejemplo de cómo la tecnología puede volverse contra su creador. La IA, la automatización militar y la manipulación genética eran para él una advertencia local. Si aún no podemos controlar nuestra propia creación, menos podríamos comprender la de otra civilización. Su visión conectaba el riesgo extraterrestre con el riesgo interno. Los mismos principios físicos que permiten construir una máquina interestelar son los que te permiten crear un arma planetaria. Por ello, defendía que la mejor preparación para el contacto no es buscarlo, sino sobrevivirnos a nosotros mismos. Mientras más tiempo conservemos nuestra existencia y ampliemos nuestro conocimiento, mayor será nuestra capacidad de interpretar correctamente lo que encontremos más allá. En los últimos años de su vida, Hawking insistió en que el universo no gira en torno a la humanidad. Somos una especie avanzada biológicamente pero primitivamente emocional. Escribió en Brief Answer to the Big Questions en 2018. Su advertencia no pretendía infundir miedo, sino recordar nuestra escala real en el cosmos. Así como Copérnico desplazó la Tierra del centro del sistema solar, Hawking desplazó a la humanidad del centro de la inteligencia universal. No somos los primeros ni los únicos, y tal vez ni siquiera los más sabios. Este principio de humildad cósmica implica que cada intento de comunicación debe de acompañarse de conocimiento, ética y prevención. En palabras del propio Hawking, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. La ilusión de creer que comprendemos las intenciones de una civilización que ni siquiera podemos imaginar es para él una forma peligrosa de arrogancia científica. Y si alguna vez llegaran, en su análisis final Hawking no negaba la posibilidad de contacto, pero delineaba 3 escenarios: contacto lejano y pasivo, detección de señales o artefactos antiguos, probablemente inofensivo, contacto tecnológico indirecto, recepción de transmisiones dirigidas o sondas de exploración, potencialmente riesgoso si respondemos sin cautela, contacto directo, llegada física de una civilización avanzada. En este caso, el resultado, decía, dependería exclusivamente de ellos. Para Hawking, solo el primer escenario era seguro, los otros 2 implicaban entrar en un juego de fuerzas desconocidas. Su consejo final fue conservar la distancia, estudiar el universo, observar, pero no anunciarse, al menos no hasta que la humanidad haya alcanzado un grado de madurez tecnológica y social capaz de enfrentar cualquier eventualidad.
A 7 años de su muerte, las advertencias de Hawking siguen influyendo en la política científica internacional. La Unión Astronómica Internacional ha propuesto protocolos éticos de respuesta ante detección de señales, basados en el principio de análisis previo a transmisión. Incluso agencias como la NASA y la ESA mantienen políticas de no emitir transmisiones deliberadas sin consenso global. La idea de un consenso planetario, antes de hablar al cosmos, proviene directamente de su filosofía. El propio Breakthrough Listen, proyecto que él apoyó, ha detectado decenas de señales de origen artificial aún sin confirmar, todas tratadas con extrema cautela. Ninguna ha sido respondida. El silencio, de momento, es nuestra defensa más racional. Stephen Hawking no temía a los extraterrestres, temía nuestra falta de comprensión ante la escala del universo. Su advertencia, lejos de ser apocalíptica, es una lección de física aplicada al sentido común. La energía, la evolución y la historia muestran que el poder tiende a imponerse. Una especie que puede recorrer años luz no lo hace por curiosidad inocente. Por eso insistía, antes de intentar comunicarnos, debemos aprender a escucharnos, sobrevivir y entender la naturaleza de nuestra propia inteligencia. La ciencia no prohíbe soñar con otras civilizaciones, pero sí exige precaución proporcional al riesgo. Quizá algún día recibamos una señal inequívoca. Cuando eso ocurra, la advertencia de Hawking seguirá siendo nuestra mejor brújula. No responder con emoción, sino con razón, no con curiosidad ciega, sino con conciencia de especie, porque el silencio, en el universo, también puede ser una forma de inteligencia.